Quiero saber qué es lo que quieres decirme, papá. Eso es lo que quiero saber. Entonces, que de repente siente cómo lo agarran de los hombros. Necesito que te me vayas mañana mismo de la empresa. Mañana mismo te me vas de la empresa. Esto es a lo que se refería tu padre. Dice, esto no está intencionado para algo bueno. Bueno, en este caso, la persona que comparte la experiencia se llama Carlos, y Carlos nos menciona que, pues, solamente tuvo un hermano. De hecho, este hermano era mayor que él, y toda su vida crecieron bastante bien en pues, en este hogar. O sea, no tuvieron ningún problema. Decía que tenían bastantes primos, que si bien ellos no tenían el alcance económico que ellos tenían, sus primos siempre fueron muy, compartidos en ese aspecto, en la cuestión económica. O sea, estos muchachos, Carlos y su hermano, de hecho, tenían algunas, juguetitos, podríamos decir. Imagínense que los muchachos tengan motocicletas, que tengan algunos carritos que son un sueño para muchos chiquillos, como los go-karts o cosas por el estilo. Pues ellos lo tenían gracias a sus primos, porque sus primos, pues, prácticamente los estimaban bastante. Entonces, podríamos decir que sí, no estaban al nivel económico de algunos de sus familiares, pero no les faltaba absolutamente nada. Y en este caso, estos muchachos, pues, no crecieron con ningún tipo de rencilla, problemas o eso creía Carlos, y pues no había ningún problema. Con el paso de los años, menciona Carlos que su papá fallece. Su papá era el sostén de la casa, pero, cuando fallece el señor, pues, la señora, la mamá de Carlos, comienza a tomar las riendas de, pues, de esta casa y tiene que trabajar. En toda su vida nunca la habían visto trabajar. Aquí es donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Cuando estos muchachos se encontraban en la escuela, Carlos es el que toma la decisión de salirse de trabajar, o más, salirse de la escuela para comenzar a trabajar. Y su hermanito dice, pues con la pena, pero yo quiero seguir estudiando. Entonces Carlos dice, bueno, pues si tú quieres estudiar, pues nosotros haremos todo lo posible, pues porque tú sigas en los estudios, porque hagas una carrera, porque estudies lo que yo no voy a poder, y pues tendrás todo el apoyo de nosotros. Y sí, o sea, entre la señora y Carlos, pues le echan muchísimas, muchísimas ganas para salir adelante en esta familia y logran que su hermano pudiese tener, pues, el estudio, su licenciatura. A raíz de que el hermano de Carlos tiene su licenciatura, pues, ahí ya se deslinda, pues, Carlos de su hermano, dice: "Ya tiene su carrerita, yo me encargo nada más de ayudarle a mi madre". Y cabe mencionar, ellos tenían un negocio de venta como de dulces típicos o algo por el estilo, que les iba bastante bien, pues, en cierto momento cuando vivía el señor, papá de Carlos. Y, pues, este muchacho, pues, comienza a meterle, a invertirle, a buscar, algunos compradores, a ir a mercados, a algunos lugares donde pudiese vender este producto y, pues, reactivar prácticamente la mini empresa que ellos tenían. Cuando pasan alrededor de unos 2 a 3 años, Carlos menciona que la cuestión del negocio ya lo podría considerar un negocio, pues, grande, grande, un negocio grande, porque logró conseguir muy buenos clientes, incluso en algunos supermercados, que si bien, pues, eran locales, algunos supermercados que pertenecían a algunas ciudades, pues, era bastante beneficioso para la pequeña empresa que ellos tenían. Entonces, les empezó a ir bastante bien. Esta parte me parece un tanto ridícula, porque, a ver, si Carlos le dio absolutamente todas las facilidades a su hermano para que pudiese estudiar, ¿como por qué debía sentirse desplazado? O como por qué debería sentir celos, ¿no? Es lo que yo creo. Pero bueno, pues a él, pues gracias a su trabajo que estaba teniendo, pues le empieza a ir bastante bien y todo se empieza a notar en su forma de vestir,
en su forma de, pues, ya lo que se transportaba, en cómo arregló la casa de su mamá, en, pues, que le tenía a su mamá a alguien que la apoyara, que la asistiera. Entonces, todo esto lo empieza a ver el hermano de Carlos, que recordemos, él era un profesionista. Esto fue lo que comenzó a causar ciertas diferencias, porque en la mente del hermano de Carlos, pues, estaba siendo desplazado. De alguna forma estaba siendo desplazado, que a mi punto de vista, pues, simple y sencillamente le estaba yendo bien, ¿no? Pues, estaban trabajando. La cuestión está en que al hermano de Carlos, con toda esta profesión que ya se sentía del otro lado, pues nunca pudo darle a un buen negocio o a un buen cliente, o sea, jamás lo pudo realizar. Entonces, no vio un caso de éxito como lo fue con Carlos, con un negocio pequeñito que ya tenían. Bueno, pasa el tiempo y toda esta clase de situaciones empieza como a cambiar de lugar, ¿en qué aspecto? Cuando Carlos, comienza a tener una clase como de reuniones o, pláticas con algunas otras personas que eran ya de podríamos considerar, pues, de otra nivel económico. ¿Por qué se juntaba con estos grupos? Porque, pues, Carlos ya se podía dar el lujo de pagar un club, ya podía ir a lugares que eran un tanto más caros, restaurantes, y, pues, empieza a tener ciertas amistades que le dan acceso, pues, a cierto, pues, nivel, ¿no? Podríamos decir, entre comillas. A mí me parece muy tonto, pero bueno, a cierto nivel social. Entonces, se empieza a codear con personas que eran políticos importantes, personas, que eran también empresarios y, sobre todo, mujeres, según dice Carlos, que eran mujeres muy bonitas, de apellidos bastante conocidos, y que su hermano de Carlos siempre presumió haber tenido contacto con ellos, pero, pues, nunca lo comprobó. A lo mejor tenía contacto con ellos por la escuela, porque tuvieron ahí algún compañero de la escuela o algo por el estilo, pero nada que ver con la situación de Carlos, porque él tenía un contacto real. Entonces, en una ocasión menciona Carlos que se encontraba en una reunión en uno de los restaurantes y se encuentra con una chica que era realmente hermosa, muy bonita. Y, pues, a esta chica, pues, también le llama la atención Carlos. Carlos empieza a invitarla a salir a otros lugares y, pues, comienzan a tener una muy bonita amistad. Menciona: "Yo creí que esta chica", menciona que tiene ciertos apellidos que eran muy conocidos ahí en su ciudad. "Yo pensé que esta chica iba a ser un tanto diferente, porque la gente sabe cuál es mi procedencia, saben de dónde soy, cuáles son mis apellidos. Yo pensé que esa cuestión sí iba a marcar ciertas diferencias o me iban a poner cierta barrera, porque si bien yo estoy en esos ambientes, pues yo no pertenezco ahí". Pero decía que esta muchacha era tan linda, tan preciosa hasta en su forma de ser, que él nunca sintió alguna clase de diferencia o discriminación, en pocas palabras. Y esta chica lo que hizo fue también darle una gran apertura a conocer a otro nivel de personas. Me refiero a cuestiones de políticos ya más de alto nivel, a empresarios de más alto nivel, ya no locales. O sea, esta muchacha tenía prácticamente, pues, todos estos ambientes a la mano. Cuando empieza a suceder todo esto del encuentro con esta chica y que empieza a tener esta clase de apertura, llega en una ocasión Carlos con esta chica, pues, a su casa. Que les repito, ya para esos tiempos Carlos, había remodelado su casa al 100%, le construyó otro piso, la amuebló desde todo, o sea, le dejó esa casa preciosa, muy bonita, y menciona que ellos fueron bastante privilegiados en la cuestión de que,
pues su papá supo tener buen ojo en su momento, y la zona donde ellos vivían era una zona bastante adecuada, bastante valor económico. Nada más que ellos anteriormente, o sea, que tuvieran todo esto, era la casita más precaria que había en todo este lugar. O sea, que no cuadraba mucho con el cómo estaba este lugar fraccionado. Pero ya cuando la arregla, pues queda preciosa, queda muy bonita, e incluso, pues, algunos otros vecinos, la admiraban muchísimo en cómo lo arregló. Entonces, llega esta chica bastante feliz a conocer a la señora, a la madre de Carlos, y, aquí es donde sucede una de las situaciones que fueron bastante fuertes para este muchacho, porque Carlos no se había dado cuenta de que su hermano ya estaba viviendo ahí en la casa con su madre. O sea, no era como que le molestara, él ya sabía que había ciertas diferencias, que sí, a él le molestaba un tanto la cuestión de eh, pues, de su éxito, podríamos decir, pero él decía: "Pues, pero, pues, aún así no tengo nada en contra de mi hermano, o sea, él tiene todo el derecho de quedarse en esta casa". Entonces llega y la presenta y, híjole, bueno, yo creo que esto sí estuvo muy fuera de lugar, porque ahí confirma Carlos que su hermano sí fue compañero de esta chica, que, bueno, termina siendo su novia. Pero esta chica termina revelando algo que realmente, pues, le llamó mucho la atención y, pues, le dolió bastante a Carlos. Cuando empieza a presentar a la chica ahí con la mamá y con su hermano, el hermano quiso esconderse. Entonces le dice: "Oye, no te escondas, ven". Entonces la saluda así con la cabeza agachada y le dice: "Oyes, tú eres el muchacho que iba con nosotros en la escuela, ¿verdad?". Y dice: "Sí". Me dice: "Ya me acordé de ti. La verdad lamento mucho por todo lo que estabas pasando y bueno, pero afortunadamente estás aquí, tienes a tu mamá, tienes a tu hermano". Y pues este se va muy triste. O sea, Carlos no sabía ni qué ondas. Entonces pasa eso, el hermano de Carlos se va y se encierra a una de las habitaciones. La señora le preparó algo de comer, bastante rico, cenaron muy bien. Y ya cuando lleva a esta chica a su casa, le dice: "Oyes, Eh, ¿sabes qué? No quiero incomodarte ni nada por el estilo, pero, ¿me podrías explicar qué era lo que le estabas diciendo a mi hermano? Porque no entendí nada". Dice: "Es que, ¿sabes qué? A tu hermano en nuestra escuela lo trataban muy mal. A él lo humillaban a cada rato porque era de los únicos alumnos en la escuela que, pues, no era de dinero. O sea, era de los pocos que no tenían absolutamente nada y no tiene nada de malo, pero los hombres solían ser bastante crueles en ese aspecto. Entonces, pues muchas veces pasó humillaciones, le rompían sus útiles, le escondían su mochila, le hacían muchas cosas. Y pues los profesores no hacían absolutamente nada porque, pues como eran hijos de políticos y algunos empresarios, y pues tú entiendes cómo está esto. Y pues nunca pasó nada, nunca se hizo justicia ni nada por el estilo. Entonces, esa situación le movió bastante a Carlos, o sea, se le hizo muy feo esto por lo que estaba pasando su hermano. Bueno, por lo que pasó. Entonces, cuando sabe toda esta información, pues deja a la chica, regresa a la casa de su mamá, que cabe mencionarle, ya no vivía ahí. Cuando llega ahí a este lugar, se intenta acercar a su hermano y le empieza a decir: "Oye, acabo de hablar con ella y me dijo todo lo que pasaste, ¿por qué nunca me dijiste nada?". Y pues bueno, reaccionó de una forma que no era adecuada, le dijo: "¿Sabes qué, Carlos? Es cosa que no te importa, te agradezco mucho por darme la oportunidad de ir a la escuela, pero es cosa que no te importa". Y ahí le dio el cortón. Y dice: "Bueno, pues está enojado, me retiro". Entonces se despide de su mamá y todo bien.
Al paso de las semanas, resulta de que esta chica, pues, era solamente su amiga, y ya después llegan a ser, pareja. Aquí, Carlos da un salto de tiempo de algunos años, sí, porque dice: "No, pues, hubo mucho tiempo de prosperidad. Nuestro negocio creció, mi hermano siguió ejerciendo su profesión, no con el éxito que esperaba, la muchacha con la que yo estaba, pues, sus papás empresarios, pues, que imagínate, pues, ¿qué tanto podía hacer ella? No, pues, podía hacer lo que quisiera. Puso negocios de belleza y de muchas cosas que tenían que ver para atención de las mujeres, y pues que le iba bastante bien. Entonces, que cuando pasaron aproximadamente como 4 años, pues Carlos ya estaba en una muy buena posición económica y empieza a anunciar la cuestión del matrimonio. O sea, porque para empezar, que yo creo que es algo bastante común entre esas personas, ellos le dan mucha importancia al cómo pides matrimonio. Entonces, este muchacho Carlos menciona, ¿sabes qué? No es mi estilo, pero yo decidí invitarla a irnos a París, y en París, justamente donde está la Torre Eiffel, ahí le pedí que si quería ser mi esposa. Entonces, como lo hacen las personas de ese estatus económico, evidentemente presumí absolutamente todo en mis redes sociales y anuncié que me iba a casar con ella. Cuando anuncia todo esto, o sea, dice que fue algo realmente maravilloso, todos sus familiares muy felices. Ahí les va que para esas alturas, este dato ya se me estaba pasando. Para esas alturas, el hermano de Carlos sí trabajaba, o sea, sí ejercía, pero que Carlos lo jaló a trabajar a su empresa, que dijo: "Oyes, hermano, perdóname, pero no te ofendas, vente a trabajar a la empresa. Necesito a alguien de eh, pues, de tu profesión para que se encargue de esta área y sería bastante bueno, pues, tener a un familiar, pues, que seas tú, estaría excelente". Y de muy mala gana, pero lo tomó. Y no le pagaba mal, según menciona Carlos. Entonces, cuando anuncia la cuestión del matrimonio, ahí es donde como que surge una clase de problema, podríamos decir. Ay, al final van a ver, se pone sabrosón. Cuando ya anuncian y empiezan a arreglar y, pues, ver planes y todas estas cuestiones, Carlos menciona: "Nos dimos un plazo de tiempo de alrededor de año y medio a 2 años aproximadamente, para preparar una boda muy bonita, ver lo de la ceremonia, dónde iba a ser, etcétera". Menciona que rentaron el lugar más caro, que iban a tener como 500 invitados, 500 invitados, imagínense el nombre. Comida de lujo, que iban a tener grupos musicales bastante famosos, iban a tener prácticamente invitados de importancia. Y, pues, todo pintaba para que pues, fuera bastante bonito, ¿no? En una ocasión, menciona Carlos que se encontraba en la empresa de dulces pues, él lideraba. Y en una ocasión le llega uno de sus trabajadores, que era secretario, y le dice: "Oye, tu hermano está aquí afuerita diciendo que quiere hablar contigo". Entonces, eh, pues, me dice, pues, que sea es urgente y, dile que si puede venir más al rato. No, dice que ya, que lo recibas ya, que te va a mostrar algo. Dice: "Ah, dile que se pase, pues". Entonces, recordemos que ellos eran productores de dulces. El hermano le llega con una cajita y le llegó con una clase de papel con los que se hacen las presentaciones y sí, como unos papeles, ¿cómo se llaman estos papeles? ¿Los bond? ¿Con los que hacen las presentaciones? Sí, bueno, son como así los que con los que hacen presentaciones, como en las escuelas.
Entonces le empieza a decir: "Oye, Carlos, me gustaría hacerte una presentación de un producto que yo creo que sería bastante bueno. Me gustaría que lo vieras, que lo probaras, que veas cuál es eh, pues, el concepto. Si no te gusta, no hay ningún problema. Si te gusta, adelante, hay que hacerlo". Entonces, ahí les va que esta persona, pues sí, llegó con todo bien preparado, bien bonito, una caja preciosa, y le llega con una clase de dulce, de este tipo de dulce que es como picosito, y estaba justamente envuelto como en una clase de billete, o sea, billete de plástico. Y le dice: "A ver, explícame qué es esto y qué es lo que estás presentando". Dice: "Mira, yo sé que esta clase de dulces son muy habituales para los adultos, no tanto para los niños. ¿Qué te parecería que nosotros hagamos una presentación de esta clase de dulce donde sí tengamos billetes que son falsos, que no son reales, pero qué tal si en una de esas sale un billete que sea real? A lo mejor podría ser una muy buena forma de vender esta clase de dulces". Entonces dice: "Ah, qué buena idea, es muy buena idea. A ver qué es lo que me traes". Entonces le dio, según por la profesión, que no recuerdo cuál era, pero tenía que ver con números, le empezó a mostrar cuánto se iban a gastar, cuánto se podía producir, cuánto iba a quedar, de ganancia, etcétera. Y también la cuestión de los materiales, cómo los podían conseguir, los proveedores y todas esas cuestiones. Y al final, que era prácticamente lo último que tenía que hacer, era que probara el dulce. Entonces dice: "Bueno, pues lo probamos". Entonces abre el dulce y en efecto era una envoltura, que era un billete, y se empieza a comer el dulce. Y menciona, Carlos dice: "¿Sabes qué? El dulce era muy rico, era bastante sabroso, pero tenía una textura que no me terminaba de convencer. Aún así, yo creía que sí eh, era muy buena propuesta de negocio". Entonces, yo me paré, le dije a mi hermano: "Hermano, hay que darle, es muy buena idea, vamos a producirlo". Entonces, mi hermano, a forma de, sí, de agradecimiento, dice: "¿Sabes qué? No sé si lo viste, pero en este dulce que te acabo de dar, el billete con el que estaba envuelto es un billete real". Entonces, se regresa y: "Ah, sí, cierto, es un billete real, un billete de 100 pesos". Entonces, toma el billete, lo lleva al baño, lo empieza a limpiar de todo este dulce que se le había quedado pegado, y Carlos toma la decisión de guardarlo. O sea, ¿a qué se refería Carlos con que quiso guardarlo? Él le tenía muchísimo aprecio a su hermano. O sea, a pesar de los problemas, las situaciones, los celos, etcétera, él menciona: "Yo a mi hermano lo respetaba y lo quería muchísimo". Entonces, me parecía una muy bonita forma de guardar, algo que nos iba a juntar, nos iba a generar dinero, nos iba a unir hasta cierto punto como familia, o por lo menos así lo veía. Pero aquí es donde viene la parte que está muy fuerte, porque menciona: "Mira, no pasaron ni 12 horas cuando yo estaba bastante enfermo, o sea, yo me sentía bastante mal". Yo cuando tuve las primeras molestias, yo no me esperé, yo me fui directamente al médico. Y el médico, me comienza a decir: "¿Sabes qué? Pues parece que lo que estás teniendo, pues, es una molestia por algo que comiste, pero no es nada de importancia. Así que no te preocupes, todo va a estar bien, tómate tales medicamentos y vas a estar muy bien de aquí a unos 2 días". Pero dice que pasaron alrededor de 15 días y seguía con esta clase de molestias. Y de hecho menciona que al principio, el primer día tenía una clase como sí, como de molestia estomacal, pero a los siguientes, o sea, como al día 15, entre el día 3 y el día 15, ya no tenía la cuestión de la molestia estomacal,
pero sentía como si algo se jalara dentro de su abdomen, algo por el estilo. Y fíjense cuál es la parte que a mí me llama muchísimo la atención, o sea, me hace bastante sorprendente. Es que Carlos menciona, mira, sí creo que por alguna razón yo me haya enfermado, porque la verdad es que yo no tenía cuidado en cómo realizaba yo mi comida. Tenía una persona que me hacía la comida, pero a veces yo, pues, me gustaba hacerme lo mío. Me cocinaba a la carrera y a veces no me fijaba si las cosas que aún tenía en mi refrigerador estaban bien, estaban en buenas condiciones. Entonces, yo sospechaba que, pues, a mí me pasó eso. Y para esos tiempos todavía no vivía con la chica con la que ya estaba comprometido. Cuando empieza con esta clase de molestias, su prometida, a la par, sigue con las mismas molestias. O sea, lo mismo, dolores estomacales, después alguna otra clase de molestias. Y decía: "Qué raro", o sea, solamente que hayamos comido algo y que después de muchos días a nosotros nos esté provocando lo mismo. Bueno, lo dejan así. Menciona, sí era algo molesto, pero era algo con lo que yo podía sobrevivir hasta cierto punto. O sea, podía ir a trabajar, podía ir al club, podía ir a algunos lugares, pero siempre estando medicado, porque sí era molesto. Entonces, en las pocas veces que comienza a ver a su prometida, se da cuenta de que su prometida ya empieza a comportarse de formas bastante diferentes. Y saben que es la parte que, bueno, a mí también me llama muchísimo la atención, es que esta mujer, recordemos cómo la presenta, como una mujer comprensiva, muy amable, muy amorosa, no discriminaba, nada por el estilo, o sea, era amor puro, en pocas palabras. Pues, a partir de esos momentos, cuando empieza con estas molestias, incluso ella comienza a comportarse de formas bastante diferentes, muy grosera, le decía que era un muerto de hambre, le decía, o sea, pero cosas feas, o sea, ofendía totalmente. Y lo que más le llamaba la atención a Carlos es que esta muchacha nunca, nunca, nunca le había hablado de esa forma, jamás le había hablado de esa forma. Y de hecho, por la cuestión por la que estaban discutiendo, era por algo que tenía que ver con la boda. Entonces, era algo muy tonto. A mi punto de vista es algo muy tonto, porque era algo que tenía solución, ¿no? Entonces, cuando le empiezas a hablar con esa clase de lenguaje, menciona que cuando se logran ver es justamente en la empresa, en las oficinas, donde él prácticamente lideraba toda la cuestión del negocio, y cuando estaba discutiendo con la chica, se mete el hermano de Carlos a la oficina y le empieza a gritonear a la muchacha. Y le dice: "¿Sabes qué? A mi hermano no le estés hablando así, tú siempre has sido una maldita". Imagínense que le hablen así, y la muchacha se va muy enojada. Entonces, Carlos, pues, se queda un tanto sacado de onda porque para empezar, no se esperaba que entrara el hermano, pero también le llamó mucho la atención la forma en que reaccionó su prometida, que no era algo normal. Entonces, pues, se queda ahí el hermano con él, perdón, y le dice: "¿Sabes qué, hermano? No te dejes pisotear por nadie, por nadie. Cuando te empiecen a hablar así, tienes que defenderte. No debes de dejarte porque mira, ya sabes lo que me pasó a mí, cómo me trataron. La verdad es que no es algo bonito y no es algo a lo que nosotros nos tenemos que someter. O sea, somos personas trabajadoras y no nos merecemos eso". Entonces, sí, se queda con esa idea de que sí, sí, pues tenemos que sacar las garras, ¿no? Pasa el tiempo y los problemas pues no paran, no paran. ¿Y saben a qué punto llegaron con esta chica? Al punto de que pararon los planes de la boda. No se separaron, pero sí dijeron: "¿Sabes qué? No nos casamos".
Entonces, fue un momento de bastante sufrimiento para Carlos, porque menciona, ¿sabes qué? Yo la quería muchísimo, yo la quería conmigo, yo quería vivir con ella. Y bueno, esto es bastante normal en algunos pueblos o ciudades, son muy tradicionales, no se juntan, no viven juntos hasta que se casan. Es algo bastante normal. Bueno, con el tiempo, las molestias de Carlos con la cuestión de la enfermedad ya fueron escalando a tal nivel, a tal nivel que él tuvo que ausentarse durante mucho tiempo. Como la mamá de Carlos ya no estaba en condiciones de estar manejando la cuestión del negocio, Carlos, pues, le habla a su hermano y le dice: "¿Sabes qué, hermano? Mira, no me siento bien de salud, no me siento bien de salud, creo que debo de tomarme una pausa. ¿Qué te parece si te dejo, pues, a cargo de la empresa?". Y el hermano: "No, hermano, tómate el tiempo que quieras, yo estoy aquí para servirte, para ayudarte, pues, somos familia, no tienes de qué preocuparte". Entonces, Carlos se va por un tiempo. Cuando se va Carlos, se da cuenta por medio de sus trabajadores que su hermano era una persona bastante tirana, o sea, que era medio explotador, que era grosero con los trabajadores, que era una persona que era muy prepotente justamente con los trabajadores. Y este decía: "¿Sabes qué? Yo no, este, no puedo, no podía asistir al trabajo porque no estaba en condiciones de asistir". Y otra, cuando ya estaba separado de la chica con la que estaba comprometido, pues intentó nuevamente recomponer la cuestión del compromiso de casarse, pero esta chica ya estaba renuente a no hacerlo. Entonces, menciona: "Me aislé, me fui durante un tiempo, de hecho, tenía unas en una zona cercana a mi ciudad, una clase de casa de campo, podríamos decir, y me fui y me aislé durante un tiempo". Menciona: "El lugar donde estaba esta casa de campo era un terreno que le pertenecía a mi padre, y yo construí ahí, pues, esta casita. Entonces, ahí iba para relajarme, cuando iba de vacaciones con mis amigos, cuando llevaba, pues, a la familia de mi prometida, ahí nos quedábamos todos". Pero en esa ocasión él se fue solo, y menciona: "Ahí fue donde yo tuve una revelación muy interesante, algo que nunca en mi vida me había pasado. Cuando yo me encontraba acostado mirando hacia la ventana, te lo juro que yo vi a mi papá. Mi papá estaba por la ventana. De hecho, bueno, menciona, yo estaba entre dormido y despierto, pero te lo juro que yo vi a mi papá. Pasa por la ventana y cuando pasa por la ventana, o sea, como si la traspasara, no como volándosela, no, como sí, pasándola, como si fuese un fantasma, en pocas palabras. El señor le hace una seña, donde le hace así como hacia adentro, y le hace así con la mano. No hablaba el señor. Y cuando pasa todo esto, se levanta bastante asustado, o sea, como si fuese un sueño, pero cuando voltea a ver hacia la ventana, lo vuelve a ver, pero lo ve afuera, y poco a poco se desvanece. Eso le llamó mucho la atención y lo asustó bastante. En fin, bueno, esto ya lo confesó como algo bastante chistoso, pero menciona que en esa casa de campo tenía, 2 caballos, que le dio tanto miedo que metió a uno de los caballos adentro de la casa. Entonces, pues, le dio miedo dormir solo. Entonces, pasa esa situación y no le parece algo normal. O sea, menciona, sí eran medianamente religiosos en la familia, pero mi mamá, pues, era del tipo de personas que iban y se hacían la limpia, iba a que le hicieran lecturas y todas estas cuestiones, y, pues, por ahí teníamos una referencia de lo que eran esas cosas. No éramos 100% consumidores de estas cosas, pero, pues, teníamos la referencia. Entonces, que cuando ve esto, se dedica a buscar a una persona especializada en mediumnidad, obviamente para saber qué era lo que quería decirle su papá.
Entonces, va con primero llega con varias personas que les dice: "¿Saben qué? Yo quiero hablar con mi papá", se me presentó mi papá, quiero ver qué significa, y estas personas le dicen: "¿Sabes qué? Pues nosotros no somos los adecuados, te recomendamos que vayas con tal persona, es muy buena, nada más no llegues con las manos vacías". Y le sugirieron llegar con ciertas cosas, ¿no? Cuando va a este lugar, pues la recibe una persona que estaba prácticamente apuntando: "¿Cómo te llamas? Fulano de tal". "Ah, okey, espérate aquí, ahorita te atienden". Pasa con esta persona, que era un señor, y cuando se pasa, el señor lo primero que hace que es bastante común en estas personas, como a sahumarlo, como a limpiarlo, y después le dice que se siente en una silla que es bastante vieja, y le dice: "¿Tú qué quieres hacer, mijo?". "Ah, mire, es que quisiera ver qué me aconseja, qué es lo que me puede decir, porque tuve una manifestación muy rara el día de ayer, pues, prácticamente durmiendo y despertando, porque vi a mi papá ya tiene años de fallecido, no sé si usted tenga forma de poderme descifrar qué es lo que estaba sucediendo en nuestra situación y, pues, necesito respuestas". Entonces, este señor, supuestamente en el testimonio de Carlos, empieza a hacer una clase de preparación con muchas plantas, y a Carlos lo dejó en la misma silla antigua, y le dice: "¿Qué es lo que quieres preguntarle a tu padre?". Y él lo estaba rodeando, o sea, caminaba alrededor de Carlos, y Carlos, muy nervioso, nada más lo veía al señor por un lado y por el otro, y que hubo un momento en el que él se detuvo detrás de él. Entonces, Carlos dice: "Quiero saber qué es lo que quieres decirme, papá. Eso es lo que quiero saber". Entonces, que de repente siente cómo lo agarran de los hombros y se escucha, unas palabras que lo hicieron llorar, porque estas son las palabras que él menciona: "Chaparro, no le recibas nada a tu hermano. Los amo los 2, pero no le recibas nada a tu hermano". Y se queda, pues, medio sacado de onda. Ya después la persona se pone al frente de él, como que muy medio cansado, y le dice: "¿Tuviste tu respuesta?". Y, pues, se queda, pues, como atónito, ¿no? Como diciendo: "Pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso que me acaba de decir?". Toma la decisión de regresar a su casa. O sea, no a su casa, a la casa de su mamá, pues, no a la casa donde él vivía. Cuando llega ahí, se encuentra con algo que lo movió, o sea, pero lo movió para mal. Imagínense que llegan ustedes a su casa, bueno, casa de su mamá, que podríamos decir que también es su casa, y se encuentran a su hermano con su prometida. No sé si me entendieron. O sea, la persona con la que yo estaba comprometido, resulta de que mi hermano la llevó a mi casa y los veo de la mano. Entonces llega y los empieza a enfrentar, le dice: "¿Qué está pasando? ¿Por qué están de la mano?". Entonces, la muchacha, esta chica, su antigua prometida, le dice: "¿Sabes qué, Carlos? Mira, yo sé que no debía haber manejado las cosas así, pero quería hablarlo contigo desde hace mucho tiempo. Yo tuve algo con tu hermano, nada más que, pues, las circunstancias, el cómo había presión por parte de la familia, nunca me permitieron tener un acercamiento con tu hermano. Entonces, ay, está horrible que te digan eso. La verdad de todo es que, pues, yo me acerqué a ti porque sabía que acercándome a ti, yo iba a tener un acercamiento a tu hermano. Y sí me pareces una muy buena persona, pero yo a quien lo quiero es a él".
Y pues imagínense a Carlos. Pues Carlos ahí pues, empieza a llorar, empieza a increparlos, a reclamarles. Y bueno, aquí vamos a recalcar varias situaciones. Carlos menciona que él ya estaba incursionando en otra clase de negocios, aparte del de los dulces. Y este negocio de los dulces, por las dificultades de cierta enfermedad que nos tocó a todos, tuvo que correr a muchos de sus trabajadores y la empresa, si bien estaba funcionando, no estaba funcionando en las condiciones que él quería y tenían ciertas deudas, pero la empresa funcionaba. ¿Qué era lo que estaba haciendo Carlos? Como estaba incursionando en los otros negocios que también ya le estaban generando, quería vender hasta cierto punto parte de la empresa, pero ya después cuando vio que estaba demasiado apretado, pues dijo: "No, pues la voy a vender totalmente". Bueno, estaban en media pelea y le empieza a decir Carlos al hermano: "Necesito que te me vayas mañana mismo de la empresa. Mañana mismo te me vas de la empresa". Entonces dices: "Está bien, hermano, no te preocupes, yo me voy. Perdóname por lo sucedido, era algo que quería hablar contigo, pero, pues, no tuve otra opción. O sea, perdóname, yo también la quiero a ella". Entonces, se va devastado de ahí de la casa de su mamá. La mamá estaba llorando también, porque no sabía qué hacer la mamá, pues, estaba entre los 2. Y cuando se va a su casa, este, menciona que le tocan a la puerta y era el hermano, y iba con una dotación justamente de dulces, donde le decía: "Hermano, por favor, perdóname, mira, no tengo malas intenciones, yo te quiero mucho", etcétera, y pues, agarra y tira todos los dulces. Y ahí les va, justamente hablábamos en un capítulo en estos días sobre este tipo de situaciones. Pues, lo corre, le dice que no era bienvenido en esa casa y, pues, se mete a su casa. Cuando sale al día siguiente, menciona que los dulces, que eran este clásico dulce, como les decía, como picosito, como sabor, a cítricos, etcétera, ya estaba totalmente lleno de entre gusanos y algunos otros elementos bastante oscuros, que al principio menciona, bueno, estaban a la intemperie, a la exposición hacia los animales, etcétera, es normal, pero se acordó de lo que le dijo el médium, o su papá a través del médium, de que no le aceptara nada a su hermano. Entonces, dice: "No, ¿cómo crees? O sea, también resulta de que me va a estar haciendo cosas", agarra todos los dulces y vuelve a ir nuevamente con el médium. Y el médium le dice: "¿Sabes qué? Esto es a lo que se refería tu padre". Dice: "Esto no está intencionado para algo bueno. O sea, esto te lo están dando para hacerte algo verdaderamente negativo". Bueno, aquí en esta situación no culmina como tal, no culmina como tal, pero ahí les va la cerecita en el pastel. ¿Recuerdan la situación que les había dicho de Carlos, de que hasta cierto punto estaba medio quebrado por la cuestión de la enfermedad, perdón, sí, la enfermedad esta que afectó a muchísimas personas, cerraron negocios, mucha gente falleció, que él puso en venta la empresa. Bueno, pues él veía la cuestión de la empresa como un cierre de ciclo, donde se iba a despedir de todos los recuerdos familiares, donde él iba a recuperar algo de dinero para invertirlo en sus otros negocios que estaban prosperando, y donde iba a tener una vida nueva, alejado de su hermano, etcétera. O sea, dice: "Estuvo horrible. Vendo la empresa, me la pagan íntegro". O sea, no me dijeron: "Ah, te va a llegar el dinero 50 y tantos días después". No, 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 no. Íntegro, directamente. Cayeron a la cuenta del banco. Entonces me la pagan, recibo el dinero y de repente me doy cuenta por medio de algunos trabajadores que eran mis trabajadores, que quien estaba como presidente de esta mini compañía
era mi hermano. Ahí les va. La muchacha con la que, o sea, con la que estaba Carlos, que fue la que le bajó el hermano, recordemos que eran una familia de recursos. Pues ellos compraron la empresa, se la dieron a la muchacha y la muchacha se la dio al hermano de Carlos. Entonces Carlos estaba que no sabía ni qué ondas. Decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo le hace como para que te regalen una empresa? Así como así, sin nada. Y resulta de que después de eso, casi después de que le entregan la empresa al hermano de Carlos, dice, pues esto no, nadie lo sabía, ya después lo supe por mi madre, pero me lo dijo meramente por puro compromiso. Supe del casamiento de mi hermano con mi ex prometida. Y ahí les va. Cuando Carlos empieza, pues, esta nueva vida donde dice: "Está bien, me duele", pues, ya se casaron, pues, ya es su rollo, todavía se sentía mal, o sea, las molestias todavía las tenía. Que aquí está un dato que yo no comprendo qué fue lo que sucedió. Acordémonos que la muchacha también tenía las mismas molestias que Carlos. Bueno, Carlos, como seguía con las mismas molestias, menciona que fue a una clase de sesión donde le dijeron que era una sesión de liberación. Entonces, en esta sesión de liberación, fíjense qué curioso, muchos coinciden en la forma en que lo realizan, pero a él le pusieron una clase de aceites aquí alrededor de la nariz y cuando se los ponen, empieza a vomitar y menciona, mira, fue algo verdaderamente impresionante, pero vomito uno de los dulces que ya se comercializaban en la empresa que nosotros teníamos. Recordemos cómo era el dulce como picosito, como tipo tamarindo. Eso fue lo que vomitó. Entonces, él quedó bastante impresionado de cómo estas personas, después de muchos años, o sea, no estamos hablando de que, ay, me lo comí hoy y mañana me llevaron a vomitarlo. No, pasaron años y después de tantos años, él vomitó el dulce. O sea, eso está increíble. La verdad, a mí me cuesta creer ese tipo de cosas, pero bueno, lo menciona que sucedió de esa forma. Y prácticamente la situación de Carlos queda hasta ahí. Menciona, mi hermano se quedó con exprometida, mi exprometida supuestamente está muy feliz con él. Yo, pues por salud mental, me tuve que alejar incluso de mi madre porque mi madre me escondía muchas cosas para proteger a mi hermano, con justa razón, pues es también su hijo, pero era algo que yo no iba a comprender ni a tolerar. O sea, ya se me salía de las manos. Y pues menciona que hasta la fecha pues sigue dedicándose a sus negocios pequeñitos que nada que ver con la empresa que tenía previamente y que la empresa de dulces que con la que se quedó su hermano, pues sigue ahí. Y al final menciona, podría casi jurar que mi hermano le hace brujería a esa muchacha. Estoy casi seguro, porque me menciona, Nazaret, ¿quién da tanto dinero como para que te regalen una empresa? Nadie lo hace y sobre todo esa gente no lo hacen tan sencillo. Yo creo que tienen embrujada a esa muchacha, pero bueno, especula y no se lo pueden, no lo ha podido comprobar. Pero bueno, a lo que vamos. Si bien sí lo vio como una clase de regalo, fíjense, fue la presentación el dulce, que está envuelto en un billete. Menciona que sí les duró bastante tiempo la cuestión de este tipo de presentación en los dulces, pero no fue sostenible por una clase de material que se necesitaba. Entonces sí duraron buen tiempo con este material, pero todo fue a raíz de este dulce que le regaló prácticamente el hermano, como una presentación a un proyecto. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿creen que sea real? ¿Que no sea real? A ver, leo sus comentarios.